empezar. Gusto saludarles a todas, a todos. Buenos días. Gracias por su presencia. Bueno, el día de hoy, aunque está el secretario de Salud y Eduardo Clark, no vamos a hablar de salud, sino de inversión vinculada con el Plan México. Uno de los sectores que hemos estado trabajando para impulsar la inversión privada en México es la farmacéutica. Entonces, el día de hoy el doctor Kersenovich nos va a platicar de varias empresas que cada una de ellas va a hablar en la mañanera para informar sobre su inversión, de la cantidad en pesos de inversión. Le voy a dejar a él la noticia y después presentamos cada una de las inversiones. Hacemos preguntas sobre este tema, si les parece, y luego ya despedimos a nuestros invitados para podernos quedar con otras preguntas que tienen que ver con otros temas. Bueno, doctor. Con su permiso, Presidenta. Buenos días a todas y todos. Como parte importante del desarrollo del sector salud y también del Plan México, hemos estado en comunicación muy directa con la industria farmacéutica, que el día de hoy están algunos de ellos aquí, y hemos fortalecido el que pueda haber inversión y desarrollo de la industria farmacéutica en México. Lo que van a anunciar el día de hoy es un total de 21,000 millones de pesos, pero que más allá de la cifra habla de la posibilidad de desarrollo industrial en el país, el poder tener acceso a la producción de medicinas en el país, y será parte de lo que seguirá desarrollándose en la industria farmacéutica. Así es que muchas gracias a todos los que están aquí y pues gracias, Presidenta, por toda la oportunidad de desarrollar el Plan México en el país. Gracias. Adelante, Benito. Presidenta, muy buenos días. Antes que nada, queremos agradecer la invitación de la Presidencia de la República. Para ABOD es un honor participar esta mañana junto con la Secretaría de Salud. También queremos reconocer el apoyo y la apertura que hemos recibido por parte del Gobierno de México, particularmente desde la Oficina de la Presidenta, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y COFEPRIS. Estas instituciones que han sido fundamentales para que el proyecto de inversión de Querétaro hoy sea una realidad. El proyecto de inversión de ABOD es por 3,500 millones de pesos, 1,200 de empleos directos hacia el año 2030. ABOD es una compañía líder global en el cuidado de la salud, que ayuda a las compañías a vivir plenamente todas las etapas de la vida. Por medio de tecnologías que abarcan todo el espectro de la salud, diagnóstico, dispositivos médicos, nutrición y medicamentos. ABOD está presente en México desde 1934, empleando 1,400 personas. Cuenta con una planta y oficinas en la Ciudad de México, así como presencia en todo el país. La nueva instalación de ABOD ampliará la producción de dispositivos médicos. Estos dispositivos médicos son utilizados en el diagnóstico y tratamiento de trastornos de ritmo cardíaco, como la fibrilación auricular, que si no se trata puede reducir la calidad de vida de los pacientes. El sitio abarcará 20,000 metros cuadrados, con un espacio para crecer en futuras expansiones, y fue seleccionado debido a su sólida base de talento local, cercanía a las universidades y una infraestructura robusta. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenos días, doctor Kersenovich, subsecretario Clark, colegas de la industria, medios de comunicación que nos acompañan. Bristol Myers Squibb es una empresa biofarmacéutica global con un legado de más de 150 años de innovación científica, y de estos, 80 han sido en México. Estamos comprometidos en transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia en áreas como oncología, hematología, inmunología, enfermedades cardiovasculares y neurociencias. Somos pioneros en la inmunoterapia,
terapia esta que representó un parteaguas en el tratamiento de distintos tipos de cáncer. Este 2026 es un año muy importante para Bristol porque celebramos nuestro 80 aniversario en el país. En un momento tan significativo para nuestra compañía y en alineación con los objetivos del Plan México, estamos anunciando la inversión de cerca de 1.000 millones de pesos que contribuirán a generar más empleo en el país en los próximos 4 años. Este proyecto está enfocado en fortalecer la soberanía sanitaria de México mediante la ampliación e inversión en investigación clínica y la implementación de procesos de manufactura local de terapias innovadoras, contribuyendo así al abasto oportuno y al acceso equitativo a medicamentos en beneficio de las pacientes y los pacientes mexicanos. Quisiera reconocer la oportunidad estratégica que representa el Plan México, resaltando la importancia de la inversión en el sector salud como un eje clave, que genera productividad, crecimiento y fomenta el bienestar de la población. La infraestructura de México y su excepcional talento científico lo convierten en un polo estratégico para la investigación y el desarrollo clínico, por lo que estamos comprometidos a incrementar nuestra inversión en este sector. Reconocemos el liderazgo del Gobierno federal, encabezado por usted, Presidenta, por la Secretaría de Salud, por el doctor Karsenovich, por la Secretaría de Economía y por COFEPRIS, en los avances en las políticas públicas en salud para brindar un mayor y más rápido acceso a los pacientes a nuevas terapias. Esta colaboración reafirma el valor de una relación construida sobre la ciencia y la confianza mutua, donde empresas como Bristol Myers Squibb pueden contribuir a generar bienestar y mejores oportunidades para los pacientes y las comunidades a las que servimos. Muchas gracias. Gracias. Sí. Con su permiso, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, secretario y subsecretario, muy buenos días a todos y con mucho entusiasmo quiero hablar de esta inversión que me genera una gran emoción por 3 aspectos. El primero, porque creo que estamos en un momento en el cual el mundo cambia de una hiperglobalización hacia una regionalización de las cadenas de abasto. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque todos queremos tener cerca los insumos con los cuales se producen los productos que nos importan. ¿Y qué más sería importante que un producto que te cura, un medicamento? De eso se trata la inversión que Grupo Neolfarma presenta el día de hoy. Estamos hablando de materias primas, los APIs. Con esto se fabrican los medicamentos genéricos, en el caso nuestro, que ayudan a que la salud que todos los que estamos aquí buscamos preservar para nosotros y nuestras familias. Este no es solo un sueño. Hace un año, Presidenta, estuvimos con usted y anunciamos una planta en Morelos. Ahora tenemos una expansión de este proyecto. Grupo Neolfarma se compromete no solo con ese proyecto, que es una realidad ya, ese primer proyecto, sino a seguir invirtiendo. Con esta planta de Toluca, como podemos ver, tenemos una alineación con la idea de producir en el país. Se brindarán 250 empleos directos y 900 indirectos. Es una inversión de 700 millones de pesos, inversión que habrá de preservar y de evolucionar la tecnología, tanto para el desarrollo como para la manufactura. Grupo Neolfarma, además, tiene una clara vocación por el medio ambiente. Estamos invirtiendo en energía solar para que nuestros APIs nazcan con una huella de carbono disminuida. Este sitio mexicano, 100% mexicano, va a exportar a Estados Unidos, Europa, Japón, y gracias a la misión comercial que se llevó a cabo, auspiciada por el gobierno de la Presidenta, hace unos días también a Canadá, firmándose un acuerdo por el cual estaremos exportando. Los proyectos que tenemos son grandes. México está en un momento transversal de poder convertirse en parte de una cadena de suministro regional. Vamos hacia adelante con este proyecto, vamos a seguir invirtiendo, Presidenta, muy agradecidos además con todas las rutas que desde la Secretaría de Salud nos han brindado, porque no ha habido un día que no nos hayamos sentado y hayamos buscado estrategias junto con la COFEPRIS, con el secretario,
Kersenovich, el subsecretario Clark, para ver cómo se vuelve un proyecto sustentable y un proyecto de largo plazo. Gracias y seguiremos buscando espacios de este sentido. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Me permite empezar diciendo que México tiene todo para consolidarse como una plataforma global de producción, innovación y exportación farmacéutica. Y en Opela confiamos en eso. Y hoy respaldamos esa confianza con una inversión de 2.300 millones de pesos. Opela es una empresa líder mundial de autocuidado y salud cotidiana, que sirve a millones de mexicanos que confían y utilizan nuestros productos todos los días, tales como Alegra, Buscapina, Histiazil, Sinoveraz y Enterogermina. Esta inversión nos permitirá ampliar y modernizar nuestra planta de Ocoyoacac, en Estado de México, y prepararla para seguir asegurando el abasto nacional, pero también exportar productos orgullosamente hechos en México a distintos países. Más de la mitad de la inversión está destinada a nuestra nueva línea de producción de Enterogermina, nuestro probiótico para salud digestiva. Se trata de un proyecto muy estratégico para Opela a nivel mundial y posiciona a México en una posición dentro de la red global de manufactura de nuestra empresa. Y esto refleja la confianza que tenemos en el talento, la capacidad industrial y el potencial mexicano. Estos 2.300 millones de pesos representan una de las inversiones más importantes de Opela a nivel mundial y son también una señal muy clara del compromiso de largo plazo que tiene Opela con ese país. Finalizo invitándolos a todos a la inauguración de nuestra nueva línea de producción de Enterogermina el próximo 22 de julio en Ocoyoacac. Nos dará mucho gusto recibirlos en un día tan importante en que esa inversión empieza a tornarse realidad. Opela está en México para invertir, para crecer y para poner salud en la mano de todos los mexicanos. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por la oportunidad de presentar estos nuevos proyectos de inversión de Kenner. Como empresa del Grupo Basol, que encabeza el licenciado Olegario Vázquez Aldir, valoramos y respaldamos los esfuerzos de su gobierno para generar condiciones que impulsen las inversiones, fortalezcan a la industria nacional y promuevan el desarrollo económico del país. Estamos convencidos que México vive hoy un momento propicio para invertir y crecer. Señor secretario David Kersenovich, gracias por el liderazgo, por fortalecer la industria farmacéutica en México. También aquí presente el subsecretario Eduardo Clark, quien nos acompaña, Carlos Ulloa, Víctor Hugo Borja y la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez, a quienes agradezco el acompañamiento para hacer realidad estos proyectos y con su contribución al fortalecimiento del sistema de salud de México. El día de hoy refrendamos nuestro compromiso con su gobierno y el Estado mexicano, de manera prioritaria con la salud de las y los mexicanos. En este contexto, me permito presentar la ampliación de nuestro plan de inversión de infraestructura farmacéutica. A la inversión ya anunciada el pasado julio por 5.180 millones de pesos, hoy presentamos nuevas iniciativas estratégicas por 5.360 millones de pesos, sumando una inversión de 10.540 millones de pesos. Los tres proyectos que hoy presentamos son la expansión de la planta productiva de Kenner en Toluca, con una inversión adicional de 550 millones en productos inyectables de alto volumen. La maquinaria, señora Presidenta, ya está adquirida y está siendo fabricada y próximamente entregada aquí en México. La planta 2 de hemoderivados, que es una coinversión estratégica con el Gobierno de México, su gobierno,
por 1.350 millones de pesos. Una planta de biotecnológicos con una inversión de 3.460 millones de pesos en una alianza con una empresa transnacional para colocarnos a la vanguardia de la innovación en biotecnología. Estas inversiones, más las anunciadas previamente, fortalecen sin duda la soberanía farmacéutica del país y permiten generar más de 3.500 empleos directos e indirectos. Señora Presidenta, estos planes ya son una realidad. Están alineados con el Plan México y con su visión de un país más fuerte, productivo y con bienestar. En Grupo Basol y Kenner refrendamos nuestro compromiso de invertir, generar empleo de calidad y fortalecer una industria farmacéutica sólida, innovadora y al servicio de México. La soberanía farmacéutica no es una aspiración lejana, es una necesidad estratégica para garantizar el abasto de medicamentos críticos. Le reitero, Presidenta, que México tiene una oportunidad histórica para fortalecer su capacidad productiva, atender el mercado interno y consolidarse como una plataforma farmacéutica para América. Con visión de Estado y colaboración efectiva entre el sector público y privado, México seguirá en el camino para convertirse en una potencia farmacéutica regional. Finalmente, Presidenta, será un honor contar con su presencia en las puestas en operación de estos proyectos, los cuales serán instalaciones de clase mundial y reflejo del compromiso de Kenner y Grupo Basol con la salud, la innovación y el futuro de México. Muchas gracias. Adelante. Señora Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buenos días. Señor Secretario, Subsecretario, señoras y señores, buenos días a todos. Leomont es una empresa 100% mexicana que desde hace 88 años trabaja con una misión clara: aliviar el dolor humano a través de medicamentos de calidad y accesibles para millones de familias mexicanas. Contamos con 3 de las plantas farmacéuticas más modernas de América Latina y hoy queremos anunciar una nueva etapa de inversión y expansión productiva que fortalece la soberanía sanitaria y la autosuficiencia farmacéutica de México. Hablar de soberanía sanitaria significa garantizar que México tenga la capacidad de desarrollar y producir los medicamentos y las vacunas que su población necesita. En los próximos 5 años, Leomont invertirá más de 4,000 millones de pesos para ampliar su infraestructura y capacidades tecnológicas en el país. Este proyecto de inversión incluye, en nuestro campus del Estado de México, la construcción de una nueva planta de sólidos orales y la ampliación de nuestra planta de inyectables para medicamentos biotecnológicos y vacunas. En el campus de la Ciudad de México, la expansión de nuestra planta de producción de biofármacos y vacunas recombinantes y la construcción de una planta de síntesis y encapsulación de ARN mensajero. Estas inversiones generarán 370 empleos directos de alta especialidad que se sumarán a los 1,700 colaboradores que ya integran Leomont, además de 400 empleos directos altamente calificados. En la última pandemia, Leomont fabricó más de 100 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en su planta de Coyoacán. Hoy damos el siguiente paso sumándonos al Plan México. Presidenta, compartimos la visión de un México que produzca más, innove más y dependa menos del exterior en temas críticos de salud. En Leomont fabricamos más que medicamentos, construimos capacidades estratégicas para la autosuficiencia y el futuro de nuestro país, porque invertir en salud es garantizar el desarrollo, el empleo y la soberanía sanitaria. Muchas gracias. Buenos días, secretario, subsecretario, buenos días a todos. Agradezco profundamente la oportunidad para refrendar el compromiso que tiene Sanofi desde hace 97 años con México y la salud de millones de mexicanos. Cada año, el tratamiento de la diabetes representa uno de los mayores retos del sistema de salud pública de México.
Por ser una enfermedad crónica de alta prevalencia y valor estratégico para la protección de millones de mexicanos, la disponibilidad oportuna de insulina no depende únicamente de su compra en el exterior, sino de la capacidad del país para producirla, distribuirla y responder con certidumbre a la demanda de la población. En este contexto, la construcción en México de una planta de insulinas marcaría un punto de inflexión. Transformaría la necesidad permanente del sistema de salud pública en una capacidad instalada dentro del país, con infraestructura propia, transferencia tecnológica, generación de capacidades y empleo para talento nacional altamente especializado, desarrollo de una cadena de suministro local y una importante derrama económica. Sanofi ya tiene raíces profundas en México. Contamos con una planta de antígenos vacunales en Ocoyoacac, Estado de México. Hoy generamos cerca de 900 empleos directos y más de 1,500 indirectos. Producimos más de 150 millones de unidades de medicamentos y vacunas que se reparten anualmente en todo el territorio nacional y como palanca estratégica del Plan México invertimos en el país más de 655 millones de pesos en estudios clínicos cada año. El proyecto que hoy presentamos va un paso más allá. Se trata de la construcción de una planta de insulinas con transferencia de tecnología a México con la calidad de los productos de Sanofi, capaz de producir insulinas basales de primera y segunda generación e insulina rápida. Su puesta en marcha podría cubrir el 100% de los pacientes mexicanos que requieren el medicamento e incluso habría potencial para escalar su producción. Sanofi es líder mundial en insulinas basales y estamos en más de 150 países. Estos elementos se alinean plenamente con el Plan México y su pilar de fortalecimiento de la industria farmacéutica, consolidando una base industrial estratégica clave para la soberanía sanitaria del país. Al concretarse este proyecto, además del impacto positivo en la salud de los pacientes, se estaría generando una derrama económica significativa para México porque considera todo el proceso de formulación, llenado y envasado de las insulinas. Estaríamos hablando de una posible inversión de más de 2,000 millones de pesos. Sanofi lo hace con la firme convicción de que el gobierno y las empresas podemos generar valor juntos, construir una prosperidad compartida, facilitar el acceso equitativo a la innovación y contribuir a la resiliencia sanitaria y al desarrollo económico de México. Señora Presidenta, estamos listos para dar los siguientes pasos y alcanzar sus objetivos. Muchísimas gracias. Señora Presidenta, secretario, subsecretario, estimados colegas y a todos los aquí presentes, mi nombre es Daniel Londero y represento a Bayer. Para nosotros es un honor participar en este encuentro en un momento que creemos crucial para el avance de la salud de México. Me complace compartir con ustedes que este año estaremos dando pasos significativos en la investigación clínica con una inversión de 150 millones de pesos en 10 estudios clínicos que involucran tanto a instituciones privadas como a instituciones públicas, como el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario de Monterrey, el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México y el Hospital General de la Raza. Esto ha sido posible gracias a su decisión, señora Presidenta, y también a la pasión del doctor Kersenovich de detonar el potencial de investigación clínica en México. Un factor clave ha sido la reducción del tiempo de aprobación de los estudios clínicos lograda por COFEPRIS, que nos está acercando ya a los estándares internacionales. Y esta mejora no solo permite que los pacientes mexicanos accedan a la innovación, sino que también fortalece nuestra infraestructura de salud y promueve el desarrollo sustentable y sostenible del sector. Me gustaría destacar que en julio estaremos iniciando un estudio observacional en 12 unidades de medicina familiar del IMSS, distribuidas en 8 estados. Y para este importante proyecto hemos destinado 15 millones de pesos y esto es un esfuerzo
que muestra un claro ejemplo de lo que sucede cuando la industria y el sector público logran trabajar juntos en una agenda común y orientada a fortalecer el ecosistema de la investigación clínica en México. Quisiera aprovechar la oportunidad también para informarles que la inversión de 3.000 millones de pesos que anunciamos el año pasado para el periodo 2025-2029 está presentando un avance muy significativo. Ya hemos invertido más de 1.000 millones de pesos, es decir, el 33% de lo anunciado, para incrementar la capacidad y modernizar las 8 plantas productivas y los 6 sitios de investigación que operamos en el país. La ampliación de nuestra planta de Lerma, en el Estado de México, que esperamos concluir a principios del año próximo, presenta un avance del 71%, equivalente a 847 millones de pesos. Con ello buscamos fortalecer el suministro de medicamentos para México y también para exportar, generando empleos y también desarrollo económico importante en la zona. Por último, el proyecto a 5 años de modernización de nuestra planta de medicamentos hormonales, también de ingredientes activos, conocidos como APIs, en Orizaba, en Veracruz, tiene un avance superior al 20%, es decir, más de 150 millones de pesos, muy en línea con el plan que nos hemos trazado. Con estas inversiones esperamos superar los 6.000 millones de pesos de exportaciones anuales, además, por supuesto, de abastecer adecuadamente al mercado local. Señora Presidenta, secretario, subsecretario, no me resta más que ratificar ante ustedes y ante los habitantes de este gran país el compromiso de Bayer de continuar trabajando en México, aportando innovación para mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más que quieras comentar, Eduardo? ¿No? Bueno, son más de 21.000 millones de pesos en 7 proyectos de producción de medicamentos en México, vinculado también con investigación clínica. Como saben, el objetivo del Plan México es producir más en México, lo que consumimos en México y también que nos permita exportar a otros países, no solo a Estados Unidos, sino también diversificar las exportaciones. Y el fortalecimiento de la industria farmacéutica en el país pues es muy importante. Entonces, agradecemos la confianza en México y que sigamos trabajando por el bien de todas y todos los mexicanos. Bueno, vamos con preguntas sobre este tema, si les parece, y luego ya vamos con otros temas. A ver, sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Eduardo Esquivel Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es, el pasado viernes se firmó el acuerdo global modernizado entre la Unión Europea y México, y la Unión Europea anunció una inversión de 100.000 millones de pesos, equivalentes a 5.000 millones de euros, y una parte de esto va a ser en la industria farmacéutica. Eso es lo que dijeron en su plan. ¿Para cuándo cree ustedes que venga esta inversión y esta inversión? Ayer estuvo aquí la presidenta del Banco Europeo o de la Unión Europea, justamente para dar seguimiento a la reunión que tuvimos la semana pasada, es decir, unos días después ya estaba aquí el banco. Nosotros les planteamos que lo que nos interesa más a nosotros en términos del financiamiento no es al gobierno, sino a las empresas privadas europeas o de otras nacionalidades que quieran invertir en México, incluso empresas mexicanas. Entonces están trabajando con Secretaría de Hacienda, Economía, por si alguna de las empresas requiere financiamiento para poder invertir más, tener acceso a este banco que les permita desarrollarse en nuestro país. Entonces es un hecho, y además la facilidad de exportar incluso los medicamentos que se producen en México también a Europa y a otros países. En una siguiente pregunta, China y la India tienen el monopolio, por así decirlo,
de las materias primas para la industria farmacéutica. No sé si se haya hablado en el TEMEC de una inversión regional, ya no tanto en México, para acabar con ese monopolio que tienen, que afectó mucho cuando fue el COVID. Pues no había medicamentos, no se daban abasto en las industrias chinas. Entonces, quiero saber si han hablado en el TEMEC sobre este caso para regional, el nearshoring, que sea regional. ¿Quiere alguien platicar sobre las APIs y la inversión que se está haciendo? A ver, primero, vente, adelante. Y luego el doctor. Adelante. Discúlpeme, pero sí, es un tema que entusiasma, porque ciertamente hay esa dependencia y no solo el COVID lo agravó, lo volvió muy evidente, pero también, por ejemplo, ahora con lo del estrecho de Hormuz y otra serie de conflictos que pueden seguir sucediendo, también por la parte a veces baja y se complica la transportación marítima, y por eso es muy importante que acerquemos la producción. Y ciertamente el gobierno de la presidenta ha estado muy activo en estas negociaciones y lo escuchamos todos los días. Incluso ayer hubo ya un anuncio por parte del gobierno americano que los hay muy continuamente por estas pláticas seguidas. Yo creo que estamos en un momento muy propicio, muy favorable, cuando uno habla con los diferentes actores de construir en esta región del mundo una industria. Va a tomar tiempo, pero lo vamos a lograr. Muchas gracias. Efectivamente hay una dependencia mundial hacia China e India para la producción de APIs y materia prima. México tiene todo lo necesario para poder convertirse en un jugador muy particular para ese desarrollo. Tenemos por una parte los laboratorios, tenemos el interés, tenemos las instalaciones, tenemos la industria petrolera que nos da la posibilidad de desarrollar las materias primas esenciales. Durante muchos años México tenía la capacidad de producir los APIs y las materias primas. Se dejó, pero ahora con el entusiasmo que tiene la industria se va a poder reanimar. Y también estamos en pláticas con Canadá y con Estados Unidos para que en la región se puedan desarrollar esos productos y que aquello que se produzca en México se reconozca inmediatamente en Estados Unidos y en Canadá para que no tengamos la dependencia de otros países. Y un elemento muy importante para eso ha sido la armonización de COFEPRIS, de tal manera que al lograr nosotros la simplificación de los trámites en COFEPRIS podamos establecer esa colaboración regional. Es un espacio de gran oportunidad, como dijo Astrea, el que podamos producir los APIs y además Eduardo Clark a la hora de las compras pues va a estimular fundamentalmente el que aquellos productos que tengan APIs y materias primas mexicanas sean productos que podamos acceder a los mismos. No sé, Eduardo, si tú quieres comentar. Bueno, el periodista mencionaba materia prima y el doctor Krecenovich habló de los principios activos. A mí me gustaría decirles que en el caso de nuestra compañía de Bayer tenemos 4 plantas de principios activos, 3 en Europa y 1 en México. Esta planta que tenemos en México produce más de 20 toneladas de principios activos anuales, de los cuales ya exportamos casi el 90%. Eso está sucediendo en México, son principios activos hormonales que viajan a Estados Unidos, a Europa, donde luego el principio activo es lo más importante que tiene un medicamento, es el principio con actividad.
Luego ahí se construyen o se fabrican los anticonceptivos que usan las mujeres en todo el mundo. Entonces podemos decir con muchísimo orgullo que cada vez que una mujer en el mundo está usando un anticonceptivo de Bayer, el principio activo se hizo en México, en una planta mexicana que está en Orizaba, en Veracruz, y por empleados mexicanos, por supuesto. Así que creo que es algo que habla de lo que está sucediendo y nos debe llenar de orgullo. Y ya por último, ¿cuánto está invirtiendo su gobierno en desarrollo de nuevos fármacos? Es muy caro producir medicinas nuevas, son $600 millones aproximadamente, lo menos, y 10 años de investigación. ¿Qué se está haciendo en México para este caso? Con su permiso, Presidenta, buenos días. Efectivamente, es un tema importante para el Gobierno de México retomar muchas de las capacidades que tuvo el propio Estado mexicano durante décadas para participar activamente en la producción de medicamentos y otros insumos para la salud. Y tenemos un portafolio de cerca de 10 proyectos de inversión mixta que estamos impulsando desde la Secretaría de Salud en colaboración con la industria tanto nacional como internacional. Ya los anunciaremos a su debido detalle, pero varios de los que han trascendido, por ejemplo, es el proyecto que está haciendo Leomont con la compañía Moderna para la fabricación de vacunas de mRNA en mensajero, el proyecto que comentaba el equipo de Kenner hoy sobre la planta de hemoderivados, que son algunos productos que México importa prácticamente al 100% y que estamos buscando tener no solo innovación en México, sino mayor capacidad de respuesta y soberanía nacional. ¿Cómo han sido estos proyectos conceptualizados? A través del gran poder que tiene el Estado de México por la compra de medicamentos que se hace cada 2 años. Lo que estamos buscando es que la compra de medicamentos sea una palanca para poder hacer proyectos de coinversión, inversión mixta entre empresas farmacéuticas y el Estado mexicano para la producción en conjunto, pero secundariamente a eso también, como lo adelantaba el doctor Kersenovich, la siguiente compra de medicamentos del 2027 y 2028, que está ya prácticamente en proceso de concluirse en el siguiente mes y medio, muy adelantado en los tiempos para garantizar el abasto en todos los centros de salud y hospitales, lo que busca es propiciar e incentivar la participación de la industria mexicana, de los productos que se fabriquen en México, que además en muchos casos no solo se consumen en México, sino que se exportan. De esta manera generando incentivos para que las empresas inviertan en sus líneas de producción en México con el objetivo de ser más competitivos en la compra de insumos para la salud del país. Es parte de un proyecto comprensivo que tenemos de inversión mixta entre el Estado y compañías, pero también en los espacios en los que las compañías pueden hacerlo solos, generar el alineamiento para que los productos fabricados en México sean más competitivos y ayudar con el poder de la compra de medicamentos e insumos para la salud para hacerlo realidad. Muchas gracias. Sobre el tema. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas, a todos, a todas. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Presidenta, con esta inversión que anuncia usted de 21 mil millones de pesos para los representantes de la industria farmacéutica, tomé algunos datos y me gustaría conocer cuál es esta visión que ahora tienen del mercado mexicano. Entiendo que no solamente lo consideran como un ejemplo de consumo, sino también de innovación. Por eso la inversión que ustedes hacen ahora. ¿Cuáles son estas características, no sé, las tareas más importantes que ustedes vean en el pueblo de México, en el talento mexicano, en los investigadores y en la tecnología que tenemos para esta inversión? Esa sería mi primer pregunta. Gracias. Es una pregunta extraordinaria y es el core de lo que estamos haciendo en empresas como Bristol Myers Squibb. Solo para darles un ejemplo, hace mucho tiempo, antes de facilitar todos los procesos de COFEPRIS y demás, nuestra compañía, México, pertenecía al grupo 3 de estudios clínicos. Llegaba después de 2 fases previas a nuestro país. Hoy, México pertenece al grupo 1 global de estudios clínicos. Evidentemente, los tiempos acelerados que nos está acompañando COFEPRIS a dar, hace al país muy competitivo. Ese es un primer punto importante.
El otro, la infraestructura que tenemos en el país. Hay centros de investigación reconocidos a nivel mundial. Y finalmente, y no es menos, el talento mexicano. Hemos tenido la oportunidad de estar recientemente en centros de investigación, en institutos nacionales, que generan, como para darles una pequeña referencia, más de 200 estudios clínicos indexados que participan en revistas relevantes a nivel global. Ese es México. Y eso también hay que reconocerlo. El nivel de nuestros investigadores es a nivel mundial. Así que es un poco, no sé si respondí su pregunta, pero creo que es importante resaltar el talento, la infraestructura y la oportunidad que se está dando en México. Muchas gracias. Gracias. En una segunda pregunta, en materia de sostenibilidad, entiendo que son estos proyectos que van a permear a lo largo del tiempo. Yo quisiera conocer también cómo van a hacer esta interacción entre el nearshoring, que es esta importante relocalización de las empresas, con los dispositivos médicos, con la investigación, para que sean sostenibles a lo largo del tiempo y obviamente con el recurso que ustedes ahora están planeando poner en México. Bueno, uniendo tus dos preguntas, un aspecto relevante es el diálogo. Y creo que eso es algo que la Presidenta y su gobierno han propiciado y es lo que hace posible que estemos avanzando proyectos como el que mencionaba antes. Destacaba el proyecto que estamos iniciando ahora en julio con el IMSS. Ese es un proyecto que se inició unificando criterios, tratando de ver qué era lo mejor para los pacientes mexicanos, qué podíamos hacer juntos. Nos sentamos, comenzamos a delinearlos y en menos de 2 meses ya estamos listos para empezar. Entonces, creo que un aspecto relevante que no creo que sea menor a los anteriores es que el sector privado y el sector público tengan este diálogo para buscar los mejores proyectos sustentables, como tú dices, para mejorar la salud, por supuesto, de las y los mexicanos. Gracias. Y finalmente, Presidenta, desde que conozco al doctor David Kersenovich, él ha sido muy enfático y puntual mencionando que la población mexicana es rica para poder desarrollar cualquier cantidad de estudios clínicos y esta posibilidad creo que ya la está viendo y la industria farmacéutica y usted agradezco que se haga esta apertura a que trabajen en conjunto. En ese sentido, quedó pendiente una pregunta de la vez pasada. Yo quisiera saber, cuando publicó el doctor Kersenovich y si alguien más se quiere unir, ¿cuáles son estas alianzas? Por ejemplo, decían que iban a aliarse con Merck, si mal no recuerdo, y con Birmex para hacer algún tipo de alianza. No sé si sea solamente para medicamentos o, como ustedes han resaltado aquí también mucho, la parte de la investigación clínica, y si alguno de ustedes, de los que están ahora presentes, ya tienen pensado algún estudio importante. Mencionaba Sanofi lo de la insulina tan necesaria para una población enferma de diabetes en su mayoría, y cuál sería este tipo de estudios, si tienen ustedes ya mapeado algún tipo de estudios próximo que pudieran generar alguna nueva molécula para la población mexicana particularmente. Gracias. Sí, uno de los propósitos es precisamente que Birmex tenga la capacidad de involucrarse en algunos de estos proyectos. Por ejemplo, en la producción de faboterápicos, acaban de tener una reunión para ver la posibilidad de instalarlo en colaboración con Birmex. Otro que está también avanzado es el de las células CAR T-cells para tratamientos de cáncer. Entonces también se está avanzando tanto en infraestructura como en colaboración. Y también existe otro proyecto que tiene que ver con producción de algunas vacunas en Birmex. Entonces el concepto importante es que Birmex forme parte de este desarrollo y contribuya a la producción de medicamentos. Gracias. ¿Una más? A ver. Gracias, buenos días.
Arturo Pavón de Efecto Colateral y Chihuahua News. En cuanto a capital humano, se abren las expectativas para las familias mexicanas, porque una decisión muy importante entre las familias es qué vamos a estudiar, qué van a estudiar nuestros hijos, y buscan siempre cuál sería la del futuro o la más demandada en un futuro cercano. ¿Cuál sería la demanda de estudiantes que tendría con esta inversión la industria farmacéutica, de científicos especializados, titulados, con grados? ¿Cuál sería? Esa es mi primera pregunta. ¿Quieren contestar? David. Ajá. Bueno, como se ha oído en las preguntas, el desarrollo de la industria farmacéutica involucra muchos aspectos. Uno de ellos es importante, es la capacitación de personal. O sea, son empleos que requieren una alta capacidad para llevarlos a cabo. Y cuando se habla de talento mexicano, es que existe realmente dentro de esta producción, pues todos son empleos que se generan para México y son gente mexicana que aprovecha esas oportunidades. Y cuando hablamos de investigación, también estamos en colaboración con la CECITI para tener el desarrollo desde incluso las facultades de ingeniería, de química, etcétera. Y un sector muy importante dentro de ese desarrollo tiene que ver con el desarrollo de la bioingeniería, que se vuelve muy importante para ir desarrollando ese tipo de capacidades. Existen muchas oportunidades de empleo para jóvenes que son distintas de las habituales y que es importante que se desarrollen al mismo tiempo, como es la bioingeniería. Muchas gracias. Y mi segunda pregunta es, para usted, Presidenta, ¿cuál es la relevancia de esta inversión de 21,000 millones de pesos en el marco del Plan México? Más allá, como decía el doctor Kersenovich, del monto de la inversión, que es muy significativo, es el que se produzca en México medicamentos y principios activos incluso para la producción de medicamentos. Desde que llegamos planteamos el Plan México, presentamos el Plan México. El Plan México significa que México produzca más de lo que necesita. No solamente a través de empresas que vengan a invertir en nuestro país, sino también a través del vínculo entre la academia, la investigación y el desarrollo tecnológico. Por eso tenemos proyectos estratégicos como el vehículo eléctrico o los drones que tiene Secretaría de Marina junto con instituciones académicas, y con ellos son cerca de 15 proyectos estratégicos que tenemos en desarrollo. Y al mismo tiempo vincular a la empresa privada con el sector público y el desarrollo de investigación en nuestro país. Entonces, lo que hoy se presenta no solamente es una inversión de una farmacéutica, sino primero, algunos de ellos están presentando materia prima para la producción de medicamentos, que es muy importante. Y la otra es el vínculo con instituciones de investigación para estudios clínicos que permitan desarrollar medicamentos para nuestro país con las características de la población mexicana, y también que los beneficios de ello no solo queden en una empresa privada, sino que también queden en Birmex y en las instituciones públicas. Entonces es un proyecto integral de largo plazo, es una visión. Durante mucho tiempo la visión fue que se produzca afuera, no importa que se produzca afuera, porque de todas maneras es más barato y México producirá algo e importará otras cosas. Desde hace ya tiempo y particularmente ahora, pues el concepto de soberanía en la producción de muchas cosas es muy importante. La soberanía energética, y también lo que buscamos es que haya más producción de medicamentos en México, de tal manera que no dependamos tanto del exterior. Eso no quiere decir que se cierran las fronteras para importar medicamentos, porque también la competencia es importante para mantener precios. Pero es muy importante que aquí se produzca, se desarrolle, se investigue y se avance en el desarrollo tecnológico
y la manufactura en nuestro país, particularmente la farmacéutica, tiene un potencial enorme en México. México tiene investigadores en biomedicina, en medicina muy importantes, centros de investigación de primer nivel, tanto en el IMSS, en el ISSSTE también hay investigación, en instituciones públicas de seguridad social, como los institutos nacionales de investigación o las universidades públicas o algunas universidades privadas. Entonces se trata de que todo ese desarrollo científico también genere medicamentos que se produzcan aquí. Con esta inversión, ¿se podría decir que se mantendrían los precios de los fármacos como están? No, incluso queremos que bajen. Claro que queremos que bajen los fármacos, pero eso es parte también de la producción en nuestro país y la competencia que se establece, que es lo que nos permite disminuir los costos, y la compra consolidada que se está haciendo, que ayuda también a bajar los costos de los medicamentos. Esta tremenda inversión que se está haciendo por parte del sector farmacéutico es como un ejemplo o un empujoncito para otros sectores que están dentro del Plan México para que se animen a hacer inversiones de este tipo. Hay varios sectores en donde hay inversión, pero particularmente el farmacéutico, y la verdad, gracias al liderazgo del doctor Kersenovich y de Eduardo, ha sido muy importante el vínculo que se ha hecho para fortalecer la inversión en nuestro país. El doctor Kersenovich es una eminencia mundial. Lo vemos aquí todos los martes en la salud, hablando de muchos temas. Pero el doctor Kersenovich tiene todos los premios nacionales e internacionales. Es la verdad un orgullo que sea nuestro secretario de Salud. Y él, por lo mismo, tiene contactos con investigación en todo el mundo. Y pues tiene la autoridad académica, ética también, para poder convocar a que se desarrolle la industria farmacéutica en México, y también la facilidad de COFEPRIS, porque COFEPRIS avanzó mucho en el sexenio del presidente López Obrador, y ahora lo que estamos avanzando es en reducir tiempos, reducir trámites, porque cualquier nuevo medicamento requiere autorización de COFEPRIS. Entonces, si te tardas 5 años en una autorización de un nuevo medicamento, pues ya te ganaron en otras partes del mundo. Entonces, si aceleras los procedimientos, teniendo la certeza de que es un medicamento que no tiene problemas y que realmente ayuda, pues entonces se desarrolla también más la investigación y el desarrollo en nuestro país. Gracias. Gracias. Bueno, cerramos con esto. Si quieren, nos sacamos una foto entre todos y los despedimos. Vénganse. Gracias. Y de frente, por favor. Muchas gracias. Miren, aprovechando este intermedio,
les voy a dar 12 buenas noticias, 12, que muestran la fortaleza de la economía mexicana, porque han salido noticias que hacen que mucha gente hable de que estamos muy mal, pero les voy a dar 12 noticias, 12 argumentos de por qué vamos bien en medio de una circunstancia internacional difícil, porque la guerra en Irán, el cierre del Estrecho de Hormuz, pues ha generado muchísimos problemas en todo el mundo. Pero miren, les voy a dar algunas noticias. A ver, pónganlas. Miren. Bueno, algunas ya las comentamos. Número 1, primer trimestre de 2026, récord en inversión extranjera directa, la más alta de toda la historia de México. Número 2, hoy sale el INEGI e informa que el desempleo se ubica en solo 2.5%. Estamos entre los primeros 3 países con menos desempleo del mundo. Se crearon más de 500,000 de empleos y abril fue el abril con el más alto empleo formal de la historia. Creo que el INEGI hoy habla de muchos más empleos. A ver si me das el dato, porque este no se corrigió. Son más de 700,000. Ahorita me das el dato. 3, la inflación se redujo. Esto de que iba en escalada la inflación, ¿no es cierto? Hay una reducción de la inflación y importante, la inflación se redujo mientras las tasas de interés también disminuyeron. ¿Por qué ocurre eso? Gracias a los acuerdos contra la inflación y la carestía para la canasta básica, la gasolina y el diésel que hemos alcanzado. El peso está fuerte, el tipo de cambio hoy se ubicó en 17 pesos con 40 centavos. ¿Tienes el monto? Lo que mostró hoy el INEGI, porque es más de 500,000. A ver si me lo das. Bueno, 4. Somos de los países con el precio más bajo en las gasolinas, a pesar del aumento en el precio del petróleo por la guerra de Irán. Adelante. En 2025, el déficit disminuyó en 1.5% del PIB y la recaudación aumentó de 14.7% a 15.2% del PIB. 6. La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% al cierre del primer trimestre de 2026. 7. Aumento récord de exportaciones y balanza comercial positiva en el primer trimestre de 2026. 8. Ya lo sabemos, el salario mínimo aumentó más de 150%, 154% del 2018 a la fecha, y la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico. Ahora les voy a poner una gráfica. Adelante. Pemex redujo su deuda en 20,000 millones de dólares, lo que permitió mejorar su calificación crediticia. 10. Aprobamos recientemente, junto con el Congreso, la Ley para la Inversión, que acelerará la inversión pública e mixta en el segundo semestre de 2026. Creamos la Oficina de Inversión desde la Presidencia de la República para facilitar la inversión privada, la cual va acompañada de la reducción de trámites, la creación de la ventanilla única y la certidumbre en el pago de impuestos de todos los contribuyentes. Y 12, los programas del bienestar no solo se mantienen, sino que se han implementado nuevos programas para que no con una calificación con la que no estamos de acuerdo de algunas calificadoras, genera una impresión de que está mal la economía mexicana. Estamos bien. Y este segundo semestre se va a notar la inversión pública y mixta que se está iniciando. A ver si me das el dato del empleo. ¿No lo traes todavía?
Este es de hoy. 669,000, dije más de medio millón, 669,000 empleos adicionales. A ver, dame la gráfica de pobreza laboral de los sexenios. La pobreza laboral con Calderón, 42.7%, con Peña Nieto, 40.7%, con el presidente López Obrador, 35.1%, y en 2 años la bajamos a 30.7%. Adelante, vamos con las preguntas. A ver, la compañera. Buenos días, Presidenta. Adriana Santos del Soberano. Pues primero, regresando un poco al tema de salud, la inversión que presentaron ahorita, me gustaría saber cómo abona esta inversión que anunció con la industria farmacéutica al plan que tiene de garantizar el abasto de medicamentos. Ya el día martes justamente se anunciaron cómo van los avances en cuanto también a la credencialización universal de salud. ¿Qué beneficio va a tener el pueblo de México garantizando este desarrollo y también medicamentos a mejor costo para garantizar la estrategia del derecho a la salud para el pueblo de México? La inversión en medicamentos al año es de alrededor de 145,000 millones de pesos. 145,000 millones de pesos en compra de medicamentos e insumos médicos para el sistema de salud pública. Hoy tenemos un abasto de más del 80% en el sistema público, el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, más del 80%, gracias a distintos mecanismos que hemos desarrollado. Ahora, muchos de esos medicamentos son importados, vienen de otros países, algunos vienen de la India, otros vienen de China y otros vienen de otros países. Entonces, esa fuerza que tiene la compra, la inversión en medicamentos, pues ¿por qué no la usamos para que se invierta más en México? De tal manera que haya más inversión en industria farmacéutica, producción incluso de nuevos medicamentos que permitan pues que sean más baratos para las compras públicas. Entonces, eso es esta sinergia. También se van a seguir importando muchos de los medicamentos, pero poder utilizar la compra pública para poder desarrollar de mejor manera la industria farmacéutica nacional. Mucha pública a través de Birmex, algunas en asociación entre Birmex y la industria privada y otras pues directamente la inversión privada. Presidenta, en otro tema, el día de ayer la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a la Fiscalía a hacer la comparecencia después del citatorio que recibió. Lejos del tema legal, sabiendo que usted también aquí ha aprovechado la mañanera para señalar que no es una imputación, simplemente es parte del proceso. Bueno, el partido que la cobija, el PAN, continúa con esta postura señalando que es una persecución política. ¿Cuál es su opinión justamente acerca de esta comparecencia? La gobernadora dijo que pues no tiene nada que ocultar, que ella va a continuar compareciendo, pero bueno, el discurso sigue siendo el mismo, que el gobierno de México está realizando persecución política cuando hemos visto pues estos procesos, sin importar el partido, hemos visto este proceso en otros funcionarios justamente como parte de investigaciones y el apego al Estado de Derecho en el país. Hay que recordar de dónde viene esta solicitud de la Fiscalía para que la gobernadora dé información, porque no se le está imputando de nada, de acuerdo con lo que ha informado la Fiscalía. Hubo un operativo, hay que recordar, en abril, en donde personas de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, agentes de la ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, fueron a ubicar un laboratorio de producción de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara. Digo ubicar porque no desmantelaron el laboratorio.
quien desmantela el laboratorio es la Fiscalía General de la República. En esta ubicación iban con 2 agentes extranjeros. En el regreso de la ubicación del laboratorio, lamentablemente en un accidente fallecen 4 personas. 2 agentes de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y 2 agentes extranjeros. Se hace público precisamente por el fallecimiento y lo que preguntamos en su momento, y la Fiscalía toma nota, es por qué había 2 personas extranjeras en una operación en campo. ¿Por qué es importante esto? Porque en México cualquier agente extranjero de cualquier país primero tiene que registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y segundo, no puede hacer operaciones conjuntas en campo. Puede ayudar en inteligencia, en investigación, tienen que estar informando de lo que hacen, pero no pueden sustituir, así lo dice la ley exactamente, la Ley de Seguridad Nacional, las labores que hacen los mexicanos. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues primero lamentar el fallecimiento, porque pues es algo trágico que fallezcan 4 personas independientemente de cualquier circunstancia. Entonces, primero lamentamos, y lo segundo, la propia Fiscalía General de la República, a quien le avisan que hay un laboratorio, pues inicia una investigación de por qué había 2 agentes extranjeros en un operativo en tierra. Nadie cuestiona que hayan ido a ver el laboratorio, la Fiscalía General de Justicia, como igual que han hecho en toda la República para desmantelar más de 2.300 laboratorios. Sino la pregunta fue ¿por qué había 2 extranjeros en el operativo? Que después se supo que eran de una agencia de los Estados Unidos. Entonces la Fiscalía, por esta circunstancia, abre una investigación y está entrevistando a mucha gente. Ya la Fiscalía pues tendrá que decir cuál es el resultado. Y a la gobernadora, de acuerdo con lo que ha dicho la Fiscalía, pues se le convocó para que pudiera dar su versión de qué fue lo que ocurrió en esta circunstancia. Entonces, se ha querido plantear de que estamos en contra, o la Fiscalía está en contra, de que se desmantelen laboratorios. Pues ¿cómo vamos a estar en contra del desmantelamiento de laboratorios si se han desmantelado más de 2.350? Pero es importante, por la soberanía nacional, por el cuidado de nuestras leyes, que se conozca por qué fue que había 2 personas extranjeras en este operativo. ¿Esto representa ya un conflicto permanente con Estados Unidos? Pues no, pero tenemos que ser muy claros en que ellos cumplan las reglas y nosotros también, de cuál es la relación de cooperación y coordinación, en donde siempre se ha sido claro que de acuerdo con la ley y la Constitución mexicana, los agentes extranjeros no pueden estar operando en tierra. Ese es, digamos, el tema de Chihuahua. Ya la Fiscalía pues tendrá que dar sus resultados, les corresponde a la Fiscalía. ¿Tiene que ver con un asunto político de la presidenta? No, pero es importante que haya investigación en un caso donde hay la participación de 2 agentes extranjeros. ¿Por qué? Pues porque las leyes mexicanas establecen claramente cuál es la participación. Entonces la Fiscalía lo que está haciendo es investigando cómo fue que se dio esta circunstancia y determinar si eso implica algún delito o no. Ese es el caso de Chihuahua. Ahora pues se ha dicho que se está contra la gobernadora, que es un asunto político, que no, nada que ver. Es un asunto de una investigación de la Fiscalía sobre este caso que es muy relevante para el país. Se ha querido minimizar esta situación
pero no se puede minimizar, porque nosotros tenemos que tener pues toda la garantía del cumplimiento de la ley de quienes desde el extranjero vienen a hacer labores. Entonces se lo hemos hecho saber a la Embajada de Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos a través de la embajada, pues de que se tiene que cumplir con las leyes mexicanas, que se colabora, se coordina, pero no puede haber operativos en tierra conjuntos, porque para eso está la autoridad mexicana. Porque ningún gobierno, no solo Estados Unidos, ningún gobierno extranjero, pues puede realizar actividades en México fuera de la ley. Entonces todos tenemos que cuidar que la coordinación y la colaboración no signifique violar la ley en México. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Chihuahua. Se ha querido poner como un asunto político, que se quiere ir contra la gobernadora, que no, más bien tiene que haber una explicación por parte, por lo menos de la Fiscalía. Incluso el fiscal renunció por esta situación de por qué se permitió que hubiera esto que realmente está fuera de la norma. Entonces, eso es lo que está pasando en Chihuahua. Y es muy importante que todas y todos los mexicanos, este no solo es un asunto de la presidenta, tengamos muy claro lo que significa la soberanía. Porque si se permite violar la ley a algún extranjero, pues ¿por qué no vuelve a violarla de otra manera y de otra manera y de otra manera? O sea, hay que poner los límites siempre, y por eso hay una investigación por parte de la Fiscalía. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Chihuahua. En el caso de Sinaloa, porque es importante mencionarlo también, ¿qué pasó? Estados Unidos envía una solicitud de detención urgente con motivos de extradición de 10 mexicanos, entre ellos un gobernador, el gobernador de Sinaloa, un senador, un presidente municipal y otras personas. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento la Secretaría de Relaciones Exteriores? Bueno, llega esta orden, le pregunto a la Fiscalía qué opinión tiene, si hay suficientes pruebas para lo que se está pidiendo, y la Fiscalía contesta: no hay pruebas, no hay suficientes pruebas. Y se le dice a Estados Unidos a través de Relaciones Exteriores: no hay suficientes pruebas. Y la Fiscalía abre su propia investigación. Hasta ahí el tema de Sinaloa. Se ha querido decir que se quiere ocultar lo que está pasando en Sinaloa, que ya el exceso es el narcogobierno de Morena y no sé qué tanta cosa quieren cubrir. No, pero tenemos que ser muy serios como mexicanos de que no es porque cualquiera venga a decir cometió un delito, entonces actúas. Tiene que haber pruebas con base en las leyes mexicanas, porque de otra manera, pues entonces se determina afuera, más sobre todo cuando se trata de personas que fueron electas por su pueblo, se determina desde afuera si se queda gobernando uno o no. Entonces también es un tema de soberanía. La Fiscalía tiene que hacer sus investigaciones y a la Fiscalía le corresponderá definir si hay responsabilidades o no y qué tipo de responsabilidades. Pero todas y todos los mexicanos tenemos que tener mucha claridad de hasta dónde se establece la relación con un gobierno extranjero. Entonces tenemos que tener muy claro la colaboración, la coordinación, pero con límites que tienen que ver con que no haya injerencia. Porque tenemos derecho a dudar y que en todo caso se presenten las pruebas pertinentes. Porque puede haber sectores que en realidad quieran esto para influir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre, o para influir en las elecciones de México en el 27. Entonces tiene que haber claridad en todas y en todos. Y todos los mexicanos deberíamos de garantizar la soberanía, de garantizar el no injerencismo.
sí la colaboración, sí el apoyo, sí la ayuda, pero tenemos que tener muy claro hasta dónde, porque a nosotros y al pueblo de México le corresponde defender la independencia de México. Entonces, esa es la circunstancia en la que nos encontramos y se va a ir dando información sobre todo esto, pero no tiene nada que ver con un asunto, en el caso de Chihuahua, político, sino de la investigación de la Fiscalía en este caso, y en el caso de Sinaloa, y también de soberanía. Es decir, en los dos casos tiene que ver un asunto de soberanía, de quién decide en nuestro país, cómo se decide, y garantizar que en México decidamos los mexicanos. ¿Que se cubre algún delito? No, por supuesto que no, pero que todo tenga pruebas con base en las leyes mexicanas, porque si no, pues con una declaración de una persona de un lugar, ya con eso, contra un gobernador o contra otro gobernador o contra otro gobernador o contra otro gobernador. Por eso yo dije, incluso si se tratara de un gobernador que no hubiera sido electo por Morena, sino por otro partido político, estaríamos actuando de la misma manera, que es un asunto de algo que viene del exterior. Y nosotros lo que queremos pues es fortalecer el Estado de Derecho aquí y que se cuiden las leyes de aquí y que no sea por dichos que se actúe. Porque si no, imagínense, se vuelve todo un asunto de dichos y no de pruebas. Entonces, en los dos casos, el asunto de la soberanía es muy importante, más en un momento en donde muchas veces, cuando hay elecciones en Estados Unidos, han querido utilizar a México para la elección. Lo dijimos una vez y lo volvemos a decir, nosotros no somos piñata de nadie, cada quien a sus asuntos, y colaboramos y nos coordinamos, y hasta ahora en muchos temas nos hemos colaborado muy bien. Hay otros en los que no estamos de acuerdo, pero tampoco es algo extraño que no estemos de acuerdo en algunas cosas con Estados Unidos, pues es normal, así son todos los países del mundo, habrá cosas en las que esté de acuerdo y cosas en que no, pero es muy importante cuidar la integridad territorial del país y cuidar la soberanía y la independencia y actuar cuando hay pruebas, pero si no hay pruebas no se puede actuar, porque si no es a dichos de afuera. ¿Y de quién son los dichos de afuera además? Entonces, por eso son muy relevantes estos dos casos y por eso es muy importante que no nos dejemos llevar por la finta de las redes, de esta ultracampaña, que es parte de las campañas que ha habido contra el gobierno de México y contra México, porque no solo contra el gobierno, sino contra México y contra su pueblo, de campañas del exterior vinculadas con gente aquí adentro que quieren generar a través de las mentiras una percepción que no es real. Entonces, por eso nosotros tenemos el detector de mentiras, por eso somos tan serios, más allá de en estar diciéndole a los medios de comunicación y también en las redes sociales, pues que el acceso a la verdad es un derecho del pueblo de México y que no se puede estar mintiendo todos los días haciendo propaganda política desde medios de comunicación. O sí se puede, porque en realidad sí se puede, pero no se debe, no se debería, porque aquí no se censura a nadie. Hay libertad de expresión, pero es una responsabilidad de la presidenta estar diciendo, a ver, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira, porque si no, nos dejamos llevar por las noticias falsas que están articuladas. No es un invento por ahí de alguna persona, sino una articulación de noticias falsas en contra del gobierno de México y de los derechos que se han conseguido,
Y muchos de estos que participan en estas campañas, pues son los del pasado, que quieren regresar a gobernar México para su beneficio y no para el beneficio del pueblo. Entonces, así de claro, así de transparente, sin afectación de nada, porque la presidenta pues lo que tiene que hacer es cumplir con su función, con la defensa de la soberanía. Por cierto, el domingo, porque tiene que ver con eso también. Aquí en la ciudad es el Monumento a la Revolución a las 11 de la mañana, a las 11, ¿verdad? 11 de la mañana, y en todas las plazas públicas del país, bueno, no todas las plazas, una plaza pública por cada entidad de la República, con excepción de Coahuila, porque ahí hay elecciones y no queremos que parezca que estamos interviniendo en la elección. Con excepción de Coahuila, en una plaza pública va a haber pantalla para que se pueda escuchar el informe. Gracias, presidenta. En materia económica, aprovechando este paréntesis que hizo usted para presentar las buenas noticias, me gustaría conocer si usted tiene detalles de cómo van estas pláticas para la revisión del TEMEC, ya que el secretario de Economía pues ha dado buenas noticias justamente que se está avanzando para fortalecer este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Si les parece, invitamos a Marcelo la próxima semana para que pueda dar los detalles de lo que se está llevando a cabo en este momento con autoridades del área de negociación del gobierno de los Estados Unidos. Participan empresarios mexicanos también y otros sectores de México. Y también vinieron empresarios o representantes de empresarios de los Estados Unidos. Entonces, si les parece, esperamos la próxima semana para que Marcelo pueda platicarles cómo van estas conversaciones. Gracias, presidenta. Gracias. Vamos aquí. Gracias, buenos días. Karina Aguilar, de Diario 24 Horas. Preguntarle, ¿usted apoya esta modificación que acaban de hacer los diputados federales para que los magistrados electorales puedan reelegirse? Usted ha enviado iniciativas en contra de la reelección. Entiendo que lo que se planteó fue una decisión del Congreso, pero lo que se plantea no es que se queden 17 años, como está planteado ahí, sino que puedan participar nuevamente en la elección. O sea, que se les permita participar en la elección. No es que se vayan a elegir directamente. Pues fue una decisión que tomó el Congreso y pues ya. ¿Pero está usted de acuerdo con ella? Pues fue una decisión que toma el Congreso. No quisiera yo opinar al respecto, pero sí es importante que la gente sepa que no es que se quedan 17 años, sino que van a participar en la siguiente elección. Y la gente pues ya tomará la decisión si los eligen o no. Pero no sería una contienda desleal porque estarían aprovechando su cargo de magistrado electoral pues para promoverse como candidatos también. Bueno, pues tendrá que regularse bajo qué condiciones tendrían que hacerlo. También preguntarle, ¿usted ve un riesgo real de que haya injerencia extranjera en las elecciones del próximo año en México? Se lo digo porque también acaban de aprobar ya esta propuesta de anular una elección si se demuestra la injerencia. Bueno, ha habido financiamientos desde fuera. Se demostró en el caso de Mexicanos contra la Corrupción o por la corrupción, que fueron financiados por instituciones de Estados Unidos a través de la embajada, que de una u otra forma apoyaban a un candidato o a una candidata. Y en la circunstancia actual, con esta ofensiva que estamos viendo desde fuera, pues es importante que quede muy claro que en México decidimos los mexicanos. Ahora es importante que se regule. Entiendo que queda la aprobación en la Constitución, pero tiene que venir la ley. Entonces, en la ley, pues ya tiene que especificarse qué quiere decir eso, cómo se revisaría si realmente hubo una intervención extranjera o no. También ha habido críticas de la oposición diciendo que es un argumento más de la presidenta o de Morena para garantizar el poder a Morena. No hay nada más falso que eso. Todas y todos los mexicanos deberíamos estar de acuerdo con eso, que no haya injerencia extranjera en las elecciones en México.
O sea, quien vota en contra de esta propuesta, pues parece que está a favor de que haya injerencia extranjera en las elecciones en México. Entonces, yo creo que todas y todos debemos de estar de acuerdo de que en México decidimos las y los mexicanos quién nos gobierna, para presidentes municipales, para diputados, para senadores, para presidencia de la República, para gobernadores. El asunto es cómo demuestras que en efecto hubo intervención extranjera en una elección, y eso tiene que venir en la ley de manera muy clara. Y entiendo que se aprueba en la Constitución y viene una discusión para poder determinar cuáles son las características que pudieran definir que en efecto, para que no sea algo subjetivo, sino que realmente se demuestre que hubo intervención extranjera. Entonces, ¿sí ve un riesgo real? Sí, sí puede haber un riesgo de una intervención extranjera en las elecciones en México, sí. Preguntarle también, Presidenta, con relación a este informe que dará el domingo y que se instalarán pantallas en todas las entidades excepto Coahuila, ¿a cargo de quién va a correr la instalación de estas pantallas en las plazas públicas y si serán en las plazas públicas de las capitales? En algunos casos son en las capitales, en otros casos son en otras entidades, y está viendo el equipo de presidencia y de comunicación para ver si es solo el cargo del Gobierno de México, que no es mucho monto, realmente es una pantalla y la transmisión, o algún gobierno estatal o municipal decide apoyar también con la pantalla, porque a lo mejor tienen ellos una pantalla, no se necesita rentar la pantalla y la pueden poner ese día en la plaza. Entonces, y con gusto damos con transparencia cuánto se utilizó de recurso para el informe. Gracias. También. O para la rendición de cuentas más que el informe. Sí, gracias. ¿Cómo se está preparando todas las instituciones de México para esta llegada del Mundial, en el sentido de que se ha advertido que estos eventos de tal magnitud pues podrían generar delitos correlacionados, por ejemplo, trata, lavado de dinero, o sea, que se presten a otra cosa? No sé, van a poner más módulos de denuncias, van a hacer promoción de los números de emergencia. ¿Qué se está preparando? En el caso de trata, de que hubiera algún problema relacionado con este delito, la Fiscalía y las Fiscalías estatales están muy organizadas para poder detectar, o que si hay alguna denuncia, que se pueda actuar en ese caso. Para otros delitos, pues es la vigilancia que se tiene para el Mundial en realidad, y la participación pues de las 3 ciudades principales y de los estados de la República. Bueno, en el caso de la Ciudad de México es una sola autoridad. En el caso de Monterrey y Guadalajara, pues son las presidencias municipales y la autoridad estatal y todo el equipo que se está trabajando sobre eso, que es Secretaría de Seguridad, Marina, Defensa, en todo el operativo Quetzalcóatl se llama. ¿Cuál es el llamado que le hace usted a la afición mexicana? Bueno, primero a la afición mexicana, pues que nos vaya bien con la selección, desearle todo lo mejor a nuestra selección, siempre que haya buena vibra a la selección, y pues siempre festejar en paz, tranquilos, la diversión siempre es bienvenida, la alegría es algo hermoso. Evitar los gritos que de pronto se daban y que se sancionaron por parte de la FIFA. Pues sí, ahí seguir las reglas de la FIFA en el caso del estadio, y pues que sea un buen momento para nuestro país y lo mejor para la selección. Y Presidenta, también ayer la Secretaría de Seguridad envió una nota aclaratoria diciendo que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, no tenía ficha roja. ¿Usted sabe si el resto de los acusados tienen ficha roja, o la Secretaría nos podría informar si el resto de estos acusados por el caso que lo informe la Fiscalía? Vamos a pedirle a la Fiscalía que informe en su relación con Interpol para que se pueda conocerlo todos. Y que sea transparente. Y que sea transparente, así es. Muchas gracias. Sí. A ver. Hola, Presidenta. Muy buenos días. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, preguntarle, porque pues varios opinadores ligados a la derecha comenzaron pues en lado sincronizado a manejar un discurso
de franco intervencionismo extranjero. Por ejemplo, Ciro Gómez Leiva publica hoy un artículo que titula "Como vamos a la guerra", dice literal, y retoma unas declaraciones del secretario de Defensa estadounidense, donde pues las descontextualiza estas declaraciones y dice que Estados Unidos emprenderá una guerra, ¿no?, debido a los pobres resultados de su administración, que yo digo, bueno, ayer usted presentó que se disminuyeron 49% los homicidios y él habla de que pues es un simple PowerPoint. Presidenta, pues como él hay varios que la verdad es que no vale la pena mencionar, pero parece que están alegres porque podría suceder una intervención extranjera en México. ¿Usted cómo ve esta estrategia mediática pues para convencer al pueblo de que el intervencionismo extranjero es favorable para nuestro país? ¿Y por qué pues es importante para los mexicanos defender la soberanía de México? La declaración de ayer del secretario de Guerra de Estados Unidos hay que leerla bien, porque se refirió en particular, desde mi punto de vista, a los países que estuvieron en el Escudo de las Américas recientemente en un evento con el presidente Trump. Nosotros pues tenemos una relación con Estados Unidos distinta y está basada en un entendimiento que tenemos con ellos, que funciona todos los días, trabaja todos los días. Nosotros tenemos que estar muy atentos, de todas maneras, porque frente a cualquier injerencismo mayor o deseo de intervención mayor, pues eso no lo podemos permitir. Porque México es un país independiente, libre y soberano, no somos colonia de nadie, no somos protectorado de nadie. Y como lo hemos dicho, y lo decimos muy responsablemente, en la colaboración para disminuir la violencia en México provocada por el tráfico de drogas y otros delitos vinculados con la delincuencia organizada, para disminuir la violencia aquí y para evitar que entre droga a los Estados Unidos, pues hay que trabajar de los dos lados, no solo en México, porque no todo ocurre en México, porque hay esta idea de que todo lo malo está aquí, de que aquí hay delincuencia organizada y que todos los problemas están aquí, y que como el gobierno de México no puede, pues entonces tiene que venir apoyo del extranjero, pero todos los problemas están aquí. Entonces, ¿qué decimos nosotros? A ver, claro que hay problemas aquí, pero tenemos una estrategia de construcción de la paz, de seguridad en el país, que va dando resultados, porque quieren minimizar la reducción de 49% de homicidio doloso. Si hubiéramos reducido menos, entonces sí estarían criticando de por qué no se ha disminuido el homicidio doloso. Disminuye el homicidio doloso y ahora dicen, no, pues no es creíble. Pues ¿cómo no va a ser creíble si son datos de todas las fiscalías de todo el país? Entonces, y aquí estamos trabajando. ¿Que queremos colaborar con Estados Unidos y coordinarnos? Sí, claro que sí, en el marco de respeto a nuestro territorio y de la soberanía nacional. Ellos nos pueden dar mucha información y otros temas que podemos trabajar y colaborar juntos. Ayer en la encuesta, una encuesta que salió, la gente estaba de acuerdo en la colaboración, pero no en la intervención. Y así es México, pues la mayor parte de la gente no está de acuerdo con ello. Entonces decía, hay una visualización como si todos los problemas estuvieran aquí. No, allá del otro lado también tienen muchísimos problemas. Primer problema es el consumo de drogas, que por cierto el consumo de fentanilo no fue provocado por el tráfico de drogas, sino por el consumo excesivo de un medicamento que tenía opioides que generó una dependencia tremenda en Estados Unidos. Aquí pasamos ya hace más de un año una miniserie sobre ese tema. Entonces, pues ese es un problema
que ellos tienen que atender, y por eso nos dio mucho gusto que se recuperara en su última estrategia, tienen que atender pues también como un asunto de salud pública, de atención a las familias, a los jóvenes, y entender por qué, las causas más profundas de por qué hay más consumo de drogas en Estados Unidos, por ejemplo, que en México, que nosotros creemos que tiene que ver con un asunto familiar y de valores. Pero ellos tienen que atender ese tema desde la perspectiva de salud pública, que disminuya el consumo. Nosotros ayudamos en que disminuya el tráfico de drogas de México a Estados Unidos, claro que ayudamos, tanto que estamos dando resultados en ese tema. Pero ellos también tienen el problema de que las armas que se venden pues, muy libremente en Estados Unidos por sus propias leyes pasan a México. Y eso arma a la delincuencia organizada en México. Entonces, ellos tienen que ayudarnos también a que disminuya el tráfico de armas. Y la otra es el propio tráfico de droga en Estados Unidos. O sea, porque ¿quién vende la droga allá? ¿A dónde va el dinero de la venta de la droga allá? Entonces, es un problema de los dos lados. Y nos coordinamos porque es un problema común que queremos resolver conjuntamente. Ahora, México le ha costado mucho trabajo su soberanía y su independencia. Son más de 200 años de lucha permanente del pueblo de México por mantenerse como un país independiente y soberano. Y eso significa resguardar nuestro territorio de cualquier intervención. La independencia de México, 11 años de guerra. La intervención de Estados Unidos en el siglo XIX, que aquí les pasé un texto del general Grant que participó en esa invasión, después fue presidente de los Estados Unidos, y en sus memorias dice que esa guerra le pareció tremendamente injusta, pero que además nunca había visto tanta valentía en un soldado como en los soldados mexicanos. La intervención francesa, que costó mucho al pueblo de México volver a ganar su independencia. Y muchos conservadores que ayudaron porque así decían, así son los conservadores de antes y de ahora. Lo que quieren pues es que alguien nos venga a gobernar de fuera, porque no creen en los mexicanos. No creen en el orgullo, en la fuerza, en el talento, en la creatividad y en la grandeza de nuestro pueblo. Entonces, la intervención francesa. Y luego con la Revolución Mexicana, la intervención de nuevo de Estados Unidos en 1914, que también defendió al pueblo de México que no se diera, y así. Entonces, México es un país grandioso y nuestra grandeza cultural y la soberanía es algo que todas y todos los mexicanos debemos defender. Quien cree que se van a resolver los problemas en México viniendo del extranjero alguien a decirnos cómo, pues está muy fuera de lugar. Eso no quiere decir que no tengamos colaboración con todos los países del mundo y que no tomemos las mejores experiencias. Incluso que nuestras Fuerzas Armadas puedan capacitarse por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que se hace de todos los años, es algo histórico. Y también los Estados Unidos venir a capacitarse a México también de las fortalezas de las Fuerzas Armadas mexicanas. Pero eso es muy distinto a la intervención. Ahora, nadie desea en México pues un conflicto con Estados Unidos, nadie. Y la presidenta lo que hace es trabajar todos los días pues para tener la mejor relación posible con el gobierno de Estados Unidos, siempre. Pero tenemos que cuidar también que esa relación no implique disminución de México. Por eso siempre digo, es un trato de iguales, no de subordinación. Es de iguales. Y eso es lo que pedimos en el terreno comercial, en el terreno de seguridad,
en todos los terrenos, una relación de iguales, reconociendo la grandeza de México y las fortalezas de Estados Unidos en distintos temas, pero cada quien en su territorio. Gracias, Presidenta. Y en otro tema, bueno, en Polemón publicamos una noticia en la que pues contamos un estudio del especialista en redes y sistemas complejos, Carlos Augusto Jiménez, quien advierte pues en este estudio que hay una estrategia de guerra psicológica digital contra su gobierno, basada en bots, en cuentas coordinadas y en influencers que amplifican las narrativas como narcoestado, dictadura, crisis y estos llamados a la intervención extranjera. Según el análisis de este investigador, pues el patrón sería siempre el mismo. Un medio publica una nota, las cuentas automatizadas la viralizan, los influencers empujan también esta nota y después pues se instala la percepción de que todo México supuestamente está hablando de eso. ¿Qué piensa de estas campañas mediáticas, Presidenta, que pues son impulsadas también con mucho dinero y de parte de ciertos actores que actúan desde el anonimato y que están ligados con la oposición? Y también cómo piensa que la gente puede combatir estas narrativas. Aquí presentó en su momento Miguel Elorza cuando fue la supuesta marcha de la generación Z, que marcharon algunos jóvenes, pero en realidad fue organizada desde fuera. No era legítimamente unos jóvenes que se organizaban en contra del gobierno, sino una promoción en redes sociales vinculada con algunas cuentas en particular de las redes que demostramos aquí cuáles eran, La Derecha Diario, y cómo se vinculaban con una organización internacional de una derecha internacional que está en contra de cualquier gobierno que defienda a su pueblo, porque la derecha no defiende a los pueblos, la derecha defiende intereses de los poderosos. La derecha defiende el autoritarismo, la derecha defiende que el pobre es pobre porque no trabaja, no un sistema que no permitió que la gente pudiera salir adelante. La derecha defiende la supremacía de unos sobre otros por el color de la piel o por dónde naciste. La derecha defiende la libertad del mercado, no la libertad del individuo, la libertad del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el mercado va a resolver todos los problemas. Cuando ya vimos en México que 36 años de neoliberalismo lo único que hicieron fue a la gente más pobre y menos democracia. La derecha defiende que no haya libertades, que haya censura, porque así gobernaron durante años en México y en todos los países del mundo. ¿Nosotros qué somos? ¿Cómo nos definimos? Humanistas. Podríamos definirnos como progresistas, como de izquierda. No, preferimos definirnos como humanistas. ¿Y por qué nos definimos como humanistas? Porque nosotros creemos en la igualdad de las personas. Nosotros no creemos que nadie sea superior a otro. Creemos en la igualdad. Nosotros creemos en la democracia como el gobierno del pueblo. Nosotros creemos en la libertad como la garantía de todas las libertades, pero también en el bienestar. No se puede ser libre completamente si no hay bienestar. Nosotros creemos en la historia de México, nosotros creemos en Morelos, creemos en Hidalgo,
creemos en Leona Vicario, en Gertrudis Bocanegra, en Josefa Ortiz. Nosotros creemos en los liberales mexicanos, en Zapata, en Villa, en Madero, en los grandes héroes y heroínas, pero sobre todo creemos en alguien, en la fuerza del pueblo de México. Por eso somos humanistas. Pero hay muchos que no les gustan los gobiernos humanistas. ¿Por qué? Porque perdieron sus privilegios. El privilegio de no pagar impuestos o el privilegio de gobernar aunque no haya sido electo, o el privilegio de recibir un montón de dinero para poder hablar bien del presidente o presidenta de la República, o el privilegio de haber sido rescatado por el Fobaproa, o el privilegio de haberte entregado una concesión de televisión, o el privilegio de que no tenías que pagar impuestos nunca, o el privilegio de que todo el recurso público iba para los de arriba y no para los de abajo, o el privilegio de tener un sistema judicial a modo donde tú te resolvías todos los problemas con dinero. Ese pasado de corrupción y privilegios es el que los gobiernos humanistas estamos dejando atrás. Entonces, la derecha internacional, ¿qué es lo que quiere? Pues regresar por sus fueros con mucha gente en México que perdió todos esos privilegios. ¿Se organizan ellos? Sí. ¿Le meten dinero? Sí. ¿En campañas? Sí. ¿En noticias falsas? Sí. ¿Qué tenemos que hacer las y los mexicanos que creemos en el humanismo? Pues estar pendientes de lo que está ocurriendo, informarnos bien, defender la soberanía y garantizar siempre gobiernos honestos que le cumplan al pueblo y defender las conquistas que hemos logrado y avanzar más. Presidenta, y ahora que habla pues de estos empresarios que se beneficiaron con concesiones, no sé si habría también que recordar el caso de Canal 40 y cómo pues en su momento era una concesión que mostraba otra realidad que estaba pasando en el verdadero México y que muchos, bueno, como el comentócrata que menciona, que después cambiaron de bando y se volvieron diferentes o a los que criticaban, pues el Canal 40 mostraba esa realidad y también pues desde el poder se permitió que Salinas Pliego diera el chiquihuitazo y se quedara con esa concesión. ¿Qué piensas sobre pues este caso? Es cierto lo que dices. La apropiación de Canal 40 por ese grupo pues fue de una manera violenta, es así. Hay quien me recomienda, ya no se esté peleando, ya no ande diciendo. Pero es importante también que el pueblo de México sepa qué pasó en la historia de México. No es un asunto de pelea, es un asunto de mostrar cómo fue todo el periodo neoliberal en México. Porque hay muchos jóvenes, un joven que nació en el 2006, hoy tiene 20 años, es un adulto, una adulta, pero no necesariamente conoce qué pasó, pues bueno, a lo mejor y tiene referencia ya cuando cumplió 12 años, o sea, ¿qué? 2006, 16, 18, imagínense, o sea, tenía 12 años, quien tiene hoy 20, cuando gana el presidente López Obrador. Y a lo mejor piensa que México siempre fue así y se deja llevar pues por la información llena de mentiras.
Entonces es muy importante recordar cómo fue antes del 2018 México y qué ocurrió. Entonces no es nada más, no es un asunto de atacar a alguien, no, es un asunto de informar qué pasó en México en todo ese periodo. Y cómo lo que ahora quieren pues es regresar a ese periodo. Pues no, ya no, la gente está muy consciente. Y al pueblo de México recordar cómo era entonces y cómo es ahora. Y evitar dejarse llevar por estas campañas de acusaciones falsas. Pero bueno, ya le dejo a ustedes que difundan cómo fue lo del 40. Y ya por último, Presidenta, me llamó la atención que entre los logros que menciona, la pobreza se redujo pues de manera significativa en tan solo 2 años. ¿Qué fue la pobreza laboral? Exacto, la pobreza tiene que ver principalmente con el salario, con el aumento del salario mínimo. La pobreza laboral se mide en cuánto te alcanza para comprar con tu salario. Entonces, si tienes un ingreso en la economía formal o no formal, que no te alcanza para comprar lo mínimo, pues entonces estás en pobreza laboral, porque trabajas pero no te alcanza con lo que ganas. Entonces los aumentos salariales pues han permitido disminuir la pobreza laboral y cada vez tenemos que generar mejores empleos que nos permitan pues que todos ganemos bien, porque de eso hablamos nosotros, de los derechos del pueblo, el derecho del pueblo de México a un buen ingreso, el derecho del pueblo de México a la educación, el derecho del pueblo de México a la salud, el derecho del pueblo de México a tener una vivienda, lo que antes se veía como mercancías. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Oigan, ya nos vamos, ya son 9:30, yo tengo una cita a las 9:30 y todavía tenemos 2 temas aquí. Está trabajando Secretaría de Salud y ya va a estar lista la fábrica de moscas en Chiapas. Yo creo que le vamos a inaugurar por ahí después del 20 de junio vamos a ir a inaugurar la planta. Eso va a ayudar muchísimo al control. Sí, hay que acercarse a los médicos, no hay que cómo llega a ocurrir por una herida maltratada, que no se limpia. Entonces, con limpiar bien la herida es suficiente. Entonces hay que ir con el médico para poder revisar en caso de que haya esta situación y hay información permanente para que si tienes una herida siempre garantiza que la herida esté limpia para evitar cualquier llegada del gusano. Bueno, oigan, ya nos vamos. ¿Les parece si mañana? Perdona, Miguel, ya le di 2 días, pero es que a las 9:30 tengo una… No, es una reunión interna, pero como tenemos mucho trabajo. A las 4 de la tarde vemos a las madres y padres de Ayotzinapa. Sí. Gracias a todas y todos. Buen día. Mañana nos vamos con mujeres y iniciamos con eso si quieren. Mañana iniciamos con… mañana vamos a entregar el boleto. Vamos, sí, aquí. Van a venir las jóvenes que ganaron el boleto número 1, número 2 y más, ¿verdad? Del Mundial. Es algo bonito, la verdad. Bueno, nos vemos, gracias. Perdón.